Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer poder estar de nuevo con ustedes, contigo, en tu auto, en tu casa, camino a la universidad, a la escuela, no lo sé, pero me siento muy contento de poder compartir hoy contigo una palabra de nuestra serie El Espíritu Santo. Este es el mensaje número 3 de esta serie y estoy muy contento de poder compartirlo con ustedes. Y antes de compartirlo quisiera orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, porque nos has dado, Señor, la oportunidad de poder compartir y recibir. Nos darás la oportunidad de compartir y recibir este mensaje. Desechamos lo que viene del hombre, Señor, y ponemos primero a Dios en este mensaje y lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Señor, guía mis palabras, Señor, y prepara el corazón de cada persona que va a escuchar este mensaje para que rinda fruto, para que dé buen fruto, Señor, a su tiempo, en el nombre de Jesús. Voy a pedirle que usted pueda abrir su Biblia en Juan capítulo 3. Vamos a estar estudiando Juan capítulo 3. Y mientras usted le doy un par de minutos para que pueda abrir su Biblia, quiero decirle que PGF es una iglesia en donde ponemos a Dios primero. Las siglas de nuestra iglesia lo que significan en inglés es ponemos a Dios primero, place God first. Nosotros nacemos con una visión cristocéntrica, 100% bíblica, y nos gusta recibir a gente en nuestra iglesia para poder compartir el mensaje de salvación. Muy bien, Juan capítulo 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo era una persona con un rango espiritual muy alto. Imagínense que era uno de esos pastores que salen en la televisión con mucha experiencia, o un sacerdote de estos, de los cardenales, alguien que tenía un nivel muy alto de credibilidad espiritual en el pueblo judío. Este Nicodemo era un principal entre los judíos, y dice el verso 2 que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo lo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí Nicodemo está cometiendo un grave error. Un hombre que sabía las escrituras, un hombre que tenía una alta espiritualidad, comete un primer error diciendo: Rabí, sabemos que has venido como maestro. Y Jesús no había venido como maestro. Jesús había venido como el Mesías. Sin embargo, él, en su intelecto y en lo que había aprendido durante muchos años yendo a la iglesia, yendo a la sinagoga, era que Jesús era un maestro. Y era un maestro porque las señales que hacía, Dios las respaldaba. Y él decía: tú eres un maestro, sabemos que eres un maestro y que vienes de parte de Dios, porque estas señales tienen ese respaldo. Pero en ese momento Nicodemo estaba cometiendo su primer error. Y algo aquí muy interesante es que Nicodemo representa a ese hombre que confiesa tener una relación con Dios, pero es una relación que podríamos decir estaba muerta, o estaba ligada a un pasado o a una ley pasada. Y por eso es que este hombre busca a Jesús en la noche, porque con su posición, con lo que la gente pensaba que él sabía, había estudiado y lo que representaba, no estaba bien acercarse a Jesús para poder hablar con él. Y por eso Nicodemo lo busca en la noche. Nicodemo no se podía exponer al qué dirán de sus otros compañeros del Sanedrín o de las personas que lo veían a él como un sumo sacerdote buscando a Jesús. Entonces Nicodemo por eso lo busca de noche y comete ese error diciéndole: yo sé que vienes de parte de Dios por estas señales como maestro. Pero en realidad Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Sigamos leyendo.
Y mire qué interesante, porque algo que estudiaba en esta palabra es que Nicodemo hace una afirmación basado en su conocimiento, en su intelecto. Tú eres un maestro de parte de Dios. Y mira lo que le responde Jesús en el verso 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Es una frase que significa: mira, manito, te voy a iluminar, te voy a decir cómo son las cosas, te voy a explicar. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate, llega a Nicodemo de noche para que nadie lo vea, y se acerca a Jesús y le dice: Jesús, yo sé que tú eres un maestro y que haces señales. Y Jesús le dice: mira, te voy a aclarar algo. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. ¿Te puedes imaginar qué chocante fue eso para un hombre que había sido instruido en la palabra? Eso tuvo que haber sido un golpe fuertísimo para él. Él iba con una intención de alabar a Jesús por ser un maestro, y Jesús le dice: sabes, manito, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos, no vas a experimentar el reino de los cielos. Yo ponía aquí que dentro de mis notas, que una de las cosas que más me enseñan estos dos primeros versículos que he leído es que definitivamente a veces vivimos en una religión muerta, o en una relación con Dios muerta, porque nos hemos basado solo en la teoría, como pasaba con Nicodemo. Y lo otro que puedo ver aquí es un hombre como Nicodemo con una humildad tremenda, porque él, siendo sumo sacerdote, se acerca a Jesús buscando algo más. Vea qué interesante, porque es uno de los pocos sumos sacerdotes, o de los sacerdotes del Sanedrín, que se acercan a Jesús buscando algo más. Nicodemo sabía que había algo especial en Jesús, que había algo más que poder entender de este ministerio de Jesús. Nicodemo se acerca con una actitud de humildad. Dice el verso 4, Nicodemo en shock dice: pero vamos a ver, ¿cómo puedo entrar yo otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo se supone que haga esto? O sea, Nicodemo, con toda su autoridad, ahora es puesto en una zona bien complicada, porque Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Imagínate toda la trayectoria que tenía Nicodemo y que le digan: tienes que nacer de nuevo. Entonces tendría que desaprender todo lo que ha aprendido y volver al vientre de mi madre. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y de nuevo Jesús viene con una afirmación divina. Todas las afirmaciones que había dado Nicodemo en ese momento, todas estaban basadas en su conocimiento. Todas estaban basadas en una religión, podría decirse, antigua, un poco añeja. Yo no sé si usted se identifica conmigo, pero hay veces que yo me he puesto en esa posición de Nicodemo y siento que tal vez no tengo cómo acercarme a Dios, porque siento que muchas de mis bases conocidas desde anteriormente no necesariamente han sido renovadas, que mucho de lo que conozco ha sido por tradición en algunas ocasiones, porque hago algunas cosas en mi vida espiritual que a veces parece que es algo que lo hago ya por tradición. Nicodemo representaba la tradición de la ley hebrea, de la ley judía, y cuando se topa al maestro, lo primero que hace es decirle o darle un atributo que no era el principal de Jesús. Jesús era el Salvador, y ahora Nicodemo tiene un gran problema, porque dice: ok, me acabas de dar una revelación, una afirmación divina contra una afirmación intelectual. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero sé que a muchos nos ha pasado en algún momento
que hemos intelectualizado nuestra relación con Dios y la hemos vuelto más una teoría que una práctica. Y aquí entonces le dice Jesús en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se puso más grave la cosa, porque antes le dijo que si no naciere de nuevo no podría ver el reino de Dios. Y ahora le está diciendo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Antes no lo podía ver y ahora no lo va a poder experimentar. Esta palabra entrar, lo busqué en el original y habla de experimentar, de dirigirse, de poder estar en. ¿Me explico? Si usted no nace del agua, le dice a Nicodemo, si usted no nace del agua y del Espíritu, usted no va a poder experimentar el reino de Dios. Aquí se está tratando, hay un shock entre el hombre natural y el hombre espiritual de Nicodemo, que empezaban a hacer en ese momento. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y el Espíritu ahí aparece con E mayúscula en su Biblia, porque se está refiriendo al Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso Nicodemo dice, maestro, pero ¿cómo voy a entrar yo de nuevo en el vientre de mi madre? Al rato y la mamá ya se había muerto. Y Jesús le dice que para poder ver el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Y aún más después le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Wow, ahora se la puso más complicada. Y recuerdo esta palabra en 1 Corintios 2:14 que dice, pero el hombre natural no percibe, no entiende, no logra discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay muchas cosas que van a pasar en nuestra vida o están sucediendo en nuestra vida que solo pueden ser discernidas a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Nicodemo estaba viviendo a la mitad, una vida a la mitad, porque no había nacido de nuevo. Y cuando Jesús está enfrente de él siendo el Mesías, él no entiende que él es el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso entonces tiene este conflicto. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas del agua y que nazcas del Espíritu. El reino de Dios, si lo buscamos en la Biblia, dice en San Marcos 1, capítulo 14, verso 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios, la personificación del reino de Dios es Jesús. Y cuando Nicodemo tiene a Jesús enfrente, Jesús le dice, si no nacieres de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y el reino de Dios estaba enfrente de los ojos de Nicodemo. Mire qué cosa más extraordinaria. Jesús, siendo el reino de Dios personificado, le está diciendo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder verme. Cuando busqué esta palabra ver en el original, decía que era ver espiritualmente. No es ver cosas en la carne. En nuestra vida tenemos que entender que nosotros, de nuestras tres partes que nos conforman, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es el que debe de gobernar nuestra vida. Es el que debe ser el número uno, porque con él vamos a discernir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Nicodemo, teniendo su respuesta al frente, no la entendía. ¿Por qué?
porque no había nacido de nuevo. El reino de Dios estaba enfrente de él. Como decía en Marcos 1, 14 y 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús dice eso, es porque Él era el reino de Dios. Ese día se estaba cumpliendo esa palabra. Jesús es el reino de Dios. Y Nicodemo lo tenía al frente y no lo entendía. Y después dice la palabra que si no nacemos del agua, necesitamos nacer del agua. La palabra en Efesios 5, 25, 26 dice: así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Jesús está aquí, de esto hay muchas interpretaciones, pero con la que yo más me identifico es con esta. Cuando Jesús le está mencionando el agua a Nicodemo, le está mencionando esto que luego Pablo iba a predicar con mayor detalle. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado, limpiado en el lavamiento del agua. Es decir, nosotros, la iglesia del Señor, fuimos lavados para ser purificados en el lavamiento de la palabra. La palabra es quien nos santifica. La palabra es quien nos purifica. Jesús utilizó la palabra para purificarnos. Y aquí lo dice muy bien, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, mi amado, mi amada, si usted no confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, y se lava su antigua manera de vivir a través de la palabra del Señor, usted no está naciendo del agua. Aquí lo dice claro, el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que vivir, porque esa palabra nos limpia, esa palabra nos revela, nos guía hacia dónde tenemos que ir. El primer paso que tenía que hacer a Nicodemo era confesar y entender que Jesús era el Señor, no que Jesús era un maestro apoyado por Dios. No, Jesús era el Mesías. Jesús es el Mesías. Lo segundo que Jesús le está hablando, y también hay una referencia en el Antiguo Testamento acerca de esto, es que la palabra de Dios es quien purifica nuestro corazón. Hace unas semanas tomé la decisión de restringir totalmente mi acceso a redes sociales. Y no tengo nada contra redes sociales, es más, estamos en YouTube, pero tomé la decisión de restringir toda mi exposición en redes sociales, porque me empecé a dar cuenta que tenía mucho contenido que simplemente era como ir a un basurero y ensuciar mis manos, mis ojos, mis oídos. Y yo le dije al Señor, como mencionaba anteriormente: Señor, ¿cómo te busco? ¿Cómo puedo tener esa relación más cercana contigo? Y entonces no cancelé mis suscripciones, pero sí regulé al mínimo la exposición de redes sociales. 5 minutos al día, solo como para ver las noticias al principio del día, algo que me entere. Y después de eso me di cuenta que podría tener cierta adicción a estar viendo el celular. Entonces dije yo: Señor, ¿cómo combato esto? Entonces me instalé una aplicación para poder estudiar la palabra. Y este mensaje nace a raíz de esa práctica, porque me empecé a exponer más a la palabra del Señor. Cuando Jesús le dice: nace del agua. Y yo lo veo como dice Pablo, que fuimos purificados a través del lavamiento del agua por la palabra. Yo entiendo que la palabra de Dios me da vida. Me da vida, me limpia de todo mal pensamiento, me limpia de toda antigua enseñanza que era incorrecta. Este es el segundo paso que tenemos que tomar, porque el tercero es el más lindo de todos, porque Jesús termina diciendo: no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
¿Por qué? Porque el reino de Dios se discierne espiritualmente. Es algo que tenemos que experimentar en el espíritu. Usted no puede hacer nada físicamente para poder entrar al reino de Dios. Es algo que se experimenta en el Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos antes de entrar en la Pascua: es necesario que yo me vaya. Ellos estaban escribiendo esa palabra que habla Pablo en ese momento, pero les dice: es necesario que yo me vaya. Ya ellos habían reconocido y sabían que Jesús era el Mesías. Paso número 1 que Nicodemo no hizo. Segundo, estaban escribiendo la palabra, recibían la palabra de la personificación del reino de Dios, que era Jesús. Pero faltaba un tercer paso, y ese tercer paso era recibir al Consolador, recibir al Ruach HaKodesh, como lo llaman los judíos, que es el Espíritu Santo de Dios. Es necesario reconocer la autoridad, el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario. No podemos vivir simplemente practicando una teoría religiosa. Es necesario exponernos a la manifestación del Espíritu de Dios, a entender que el Espíritu Santo es una persona, que Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que venga Él, para que venga la persona del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:3: en Él también vosotros, habiendo oído, de nuevo, mire qué lindo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿En qué fuimos lavados? En el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es estratégica. Si no lees la palabra, si no estudias la palabra, si no practicas la palabra de Dios, no estás viviendo el reino de los cielos. ¿Me explico? No la estás viviendo. Y mira lo que dice ahora Efesios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, las buenas nuevas que eran Jesucristo, de vuestra salvación, mire qué lindo, y habiendo creído en Él. Por eso decía al inicio, Nicodemo no creía que Jesús era el Mesías, y el Mesías le dice: si no naces de nuevo, si no renuevas tu mente, no vas a ver el reino de los cielos. Y lo tenía al frente. Y después le dice: si no naces del agua, es decir, si no empiezas a escuchar la palabra del Mesías, no vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque la entrada que tenemos en el reino de los cielos es a través de Jesús. Y cuando le dice lo del Espíritu, es porque el Espíritu de Dios iba a descender, como había profetizado en el Viejo Testamento el profeta, y decía: y derramaré sobre toda nación y sobre toda carne mi Espíritu, porque ahora el Espíritu habita en nosotros, y es el que renueva tu espíritu, renueva tu mente. Y dice: oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis, escúchelo bien, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con qué fuiste sellado después de creer y entender la palabra? Con el Espíritu Santo de la promesa, que estaría con nosotros y nunca más iría. Ya no es como en el Viejo Testamento, que descendía sobre uno, se iba, descendía sobre otro, se iba, estaba en presente cuando ungían a los reyes. Ese tiempo se terminó. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, estableció una relación directa y perfecta entre nosotros, Él y el Espíritu Santo. Qué lindo. Y habiendo creído en Él, habla de la palabra, habla acerca de Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que usted confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento, creyendo la palabra, ahí usted recibe el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te reconoce. Y dice la palabra en el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y mire qué lindo: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí lo leo literalmente: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
es necesario nacer del Espíritu. Y si se da cuenta, Jesús, analizando todo el contexto, Jesús empieza a hacer más énfasis en el tema del nacimiento del Espíritu, que el tema de la carne. Jesús hace y empieza a mencionar más veces en este capítulo la palabra espíritu. No recuerdo cómo se dice en hebreo, se me olvidó, pero esa palabra de espíritu se repite en Hechos. Jesús empieza a hacer énfasis sobre eso. Le hace énfasis a Nicodemo sobre nacer en el Espíritu. Aquí me recuerdo de una película que me gusta mucho, que es El extraño caso de Benjamin Button. Yo no sé si usted la ha visto. Y si no la ha visto, le voy a hacer un spoiler. Resulta ser que esta película trata de un hombre que nace, pero nace con una condición que lo hace ver como un hombre de 80 años, de 85 años, ya un hombre muy mayor. Entonces, cuando el bebé nace, lo reciben y lo que ven es que reciben a un bebecito, pero con las características de un hombre de 80 años, muy, muy viejo. Pero por alguna razón pasa el tiempo y entre más años cumple Benjamin Button, más joven se vuelve y más robusto. Hasta que un día llega al año 1, a los 6 meses, totalmente rejuvenecido, como si hubiera sido un bebé recién nacido, y termina falleciendo. Ese es el anhelo, ese debe ser el anhelo nuestro en nuestra vida en este momento. Nosotros cuando venimos al Señor, venimos cargados de malas actitudes, cargados de un pasado de pecado, de malas mañas, y es necesario renovar toda nuestra mente, renovar nuestro espíritu, renovar nuestros pensamientos, tener una relación con el Espíritu Santo, para que a través de Él tengamos ese proceso regenerativo, ese proceso de renovación, que estando a cierta edad, más bien empezamos a tener fortaleza en nuestro espíritu, porque discernimos las cosas del Espíritu. Finalmente Jesús le dice a Nicodemo algo que me golpeó mi corazón, porque entiendo el espíritu en que Jesús le dice esto a Nicodemo, porque Nicodemo está muy confundido. Le dice en el verso 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo: mi hijo, no te preocupes, no te exaltes porque te dije que es necesario nacer de nuevo. Verso 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando la palabra menciona aquí la palabra viento, en el original, en el diccionario original, vuelve a referirse al Espíritu. Vuelve a referirse al Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo, y creo como me dijo a mí después de decir: Señor, ¿cómo puedo hacer para acercarme mejor a ti, Señor? ¿Cómo puedo hacer, Señor, para no repetir siempre las mismas palabras cuando te oro y cuando te busco? Para no escuchar la misma canción siempre que quiero estar contigo. ¿Cómo puedo renovar, Señor, mi relación contigo a través del Espíritu Santo? Y yo a veces vivo afanado con eso: Señor, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo dejar actitudes que no son las correctas? Y yo creo que todos luchamos con eso. Y Nicodemo estaba luchando con eso en ese momento. Y Jesús le dice, y quiero cambiarlo aquí un poco: el Espíritu sopla de donde quiere. El Espíritu actúa como Él quiere. Y oyes su sonido. Tú no puedes ver al Espíritu Santo, pero lo puedes escuchar. Tú no puedes decir: aquí tengo tomado de la mano el Espíritu Santo. No puedes decir eso. Pero sí puedes ver la acción del Espíritu Santo como la acción del viento, que golpea los árboles y los mueve. Que golpea la tierra y hace que la grama parece que la estén peinando.
Así trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a trabajar en tu vida en la medida que entiendas y reconozcas el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y cómo podemos entender eso? Leyendo la palabra, entendiendo lo que sucedió ese día, entendiendo que todo el pecado del mundo en algún momento se depositó en Jesús para el perdón de los pecados de todos nosotros. Entendiendo que a través de la palabra podemos saber más del Espíritu. Y entendiendo lo que Jesús dijo en este momento. No te afanes por entender cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando inclusive cuando vos ni siquiera te lo imaginas. Pero tienes que prepararte. Tienes que abrir tus brazos a través de ¿qué? De aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y entender que la palabra es el camino para poder ser tierra fértil y que el Espíritu Santo obre a través tuyo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque sé que estás con nosotros en medio de este mensaje. Espíritu Santo de Dios, revélanos, Señor, lo que tú tienes para nosotros y lo que tú deseas de nosotros. Sé que en tu palabra, en la palabra que se escribió a través de los apóstoles, a través del apóstol Pablo, Señor, está tu instrucción para nuestras vidas, Señor. Pon tu mano en tu corazón y repite conmigo: Señor, permíteme, Señor, dispongo mi corazón, Señor, a estas verdades, a reconocer el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario, y no solamente reconocerlo, a entenderlo, a leer tu palabra, Señor, para hacer ese lavado en esa agua de tu palabra, Señor. Reconozco que fui sellado en el momento en que reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Fui sellado con tu Espíritu Santo, Señor, para ser un hombre, una mujer sensible a las cosas del Espíritu. No quiero vivir mi vida, Señor, sin que tu Espíritu Santo me guíe y esté conmigo. No puedo entender cómo actúas, no puedo verte, Señor, pero sí puedo sentirte en mi corazón y en mi vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Amén. Muchas gracias por haber estado conmigo. De nuevo, soy el pastor Andrés Acuña. Esto es PGF. Los esperamos en nuestro culto presencial el próximo 1 de junio a partir de las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga paz en su corazón. Ningún arma forjada del enemigo prosperará en contra de ustedes y verán la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El Espíritu Santo de Dios está con ustedes y les ha dado poder, dones y ministerios. En el nombre de Jesús, nos vemos la próxima vez. Chao.